más, me da muchísimo gusto presentarles a todos al doctor José Avendaño. Él nos trae una ponencia muy interesante que es con el Cynomys mexicanus, que es el perrito de las praderas y su relación con las actividades agrícolas. Es biólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en ciencias forestales. Cuenta con un diplomado de vida silvestre por la CONAVIO, Semarnat y el US Fish and Wildlife Service. Ha participado en diferentes proyectos de vida silvestre en México, con especies como jaguar, puma, venado bura y cola blanca, berrendo, bisonte, oso negro, nutria de río y zorrita norteña, entre otras. Ha sido consultor de la NMSU en el norte de Sonora. Participó en rescates de fauna en el noreste de México. Fue líder noreste de México en The Nature Conservancy y asesor en los programas implementados por la GIS, como el de conservación de la biodiversidad de la Sierra Madre Oriental, manejo integrado del paisaje y bioeconomía en Ecuador, así como para diferentes organismos como la PNUD, el KfW y el CEDO. Ha colaborado en diferentes publicaciones como autor e ilustrador y actualmente es consultor del programa ProAmbiente 2 en el Perú y de la consultora HITEC y HIP en México. Sin más, damos la bienvenida nuevamente al doctor José Avendaño. Gracias por acompañarnos y adelante, el espacio es suyo. Bueno, pues buenos días a todos. Pues me toca a mí iniciar esta ronda de presentaciones. La verdad, yo desempolvamos esta presentación del baúl porque tiene más de 20 años este trabajo. Yo pensé que tenían 10, pero no, ya me di cuenta que soy más viejo. Entonces es una presentación un trabajo que se realizó en 1999 con Cynomys mexicanos, con perrito de las praderas o perrito llanero, como lo llamamos en México. Entonces no sé si Jimena, tú coordinas las diapositivas. Sí puede compartir su pantalla para que vaya al tiempo que usted guste, no hay ningún problema. Ok, ¿ahí las están viendo? Sí, se ven perfecto. Bueno, vamos a darle. Bueno, esta presentación la llamé Actividades Económicas y el perro de las praderas mexicanos, Cynomys mexicanos. Como ya les decía, este trabajo se realizó hace más de 20 años, 21 años para ser exacto. Fue patrocinado por WWF, por World Wildlife Fund, el programa de desierto chihuahuense. Este trabajo pues es bastante interesante porque se sigue trabajando con el perro de las praderas. Diferentes organizaciones están todavía activas. Los gobiernos de los estados donde se encuentra el perrito de las praderas están trabajando muy activamente con esta especie. A mí me llamó mucho la atención el tema, que es coexistencia con la fauna silvestre. Debido a la formación que tengo, pues siempre se ven estos problemas de interacción y de coexistencia con fauna silvestre. Y en el primer día de presentaciones, me llamó mucho la atención un comentario que se hizo que decía que los problemas de coexistencia no eran de la fauna silvestre, sino eran de nosotros. Entonces, ahí encontré una cita que me pareció muy interesante, donde dice que los conflictos de actividades agropecuarias y la fauna silvestre tienen raíz en la competencia entre humanos y fauna, tanto por recursos, ya sea espacio, servicios ambientales o productos derivados de estas actividades. Aquí me imagino, si el problema fueran de la vida silvestre, pues serían los animales los que asistirían al zoológico, ¿no? Me imagino al perrito de las praderas ahí con el psicólogo y, oiga, doctor, pues yo tengo problemas coexistenciales con los seres humanos porque, pues, en la colonia mi familia ha crecido mucho, me quiero mudar de madriguera, pero el ser humano ya puso un lote de alfalfa y no me puedo mudar porque mi mujer quiere que nos mudemos en la colonia cerca de la casa de mi suegra y pues es complicado, ¿no? Entonces se me hace interesante ver cómo es la coexistencia con la fauna silvestre y ver que el problema pues, es realmente de nosotros para con nuestros recursos naturales. Un dato interesante es
es esto que las comunidades humanas siempre son los que provocan en ambientes silvestres el estrés con los componentes abióticos y siempre alteran los factores como clima, composición, suelo y agua, y esto a su vez altera en las redes tróficas. Esto en la coexistencia con fauna silvestre pues es muy notorio con carnívoros. Con carnívoros siempre se altera la red trófica y ahí es donde surgen los problemas de interacción o de coexistencia. En el perrito de las praderas pues no son carnívoros, al contrario son unos roedores bastante simpáticos, chaparritos, gorditos. Y ha pasado que en las áreas ganaderas donde cohabitan con estos animales, pues los perros de las praderas siempre, los ganaderos asumen o creen que daña la capacidad de carga del ganado, que la afecta, de, que se ve mermada por la presencia de estos animales, ¿no? Algo interesante es que en la economía tradicional, pues no se ven los beneficios de las actividades de los perritos de las praderas. Hay varios estudios, sobre todo en la Unión Americana, donde los perritos de las praderas ya tienen algunos beneficios y estos ya empiezan a cuantificarse, sobre todo en áreas ganaderas, en áreas de pastizales. Los perritos de las praderas, sobre todo los que tienen ellos, que es el de cola negra, el Cynomys luteolicianus, que también lo tenemos en el norte de México, en el estado de Chihuahua. Los perritos de las praderas promueven las plantas que sean más tolerantes al pastoreo y detienen la propagación de algunas especies indeseables, como son los mezquites o algunas que el ganado no son palatables, ni siquiera las ingieren, ¿no? Y otro de los beneficios es que sus actividades incrementan la diversidad de especies en los pastizales. Esta es otra cosa que no está cuantificada. Para este trabajo, realizado hace 20 años, el perrito de las praderas pues, sigue siendo una especie en estatus de conservación, está en peligro de extinción. Es endémica del noreste de México, se presenta en los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas. El presente trabajo no consideró Zacatecas porque en el año en que se realizó, precisamente era muy mermada su población y no se consideró visitar ese estado, ¿no? Sigue siendo el estado de sus poblaciones incierto. Sé que hay trabajos que están trabajando ya por definir las poblaciones. Es necesario conocer los factores que influyen sobre sus poblaciones. Siempre es una dinámica muy constante. Hay que estar conociendo los factores, cómo se va moviendo la gente y que las percepciones y las actividades económicas cómo van variando para ver cómo estos influyen en sus poblaciones. Aquí los objetivos de este trabajo pues fue visitar los predios donde se encontraban las colonias de perros de las praderas. Aquí se visitaron muchos predios en su área de distribución para Cynomys mexicanos. También se buscaba platicar con las personas que se encontraban trabajando en estas tierras y sobre todo conocer las características de las actividades productivas que ahí se desarrollan, ¿no? Es muy particular esta región, son llanos. Llanos compartidos por 4 estados, perdón. Entonces era muy interesante realizar este trabajo, ¿no? El trabajo se desarrolló en el 99, como ya les decía, pues ya hace mucho tiempo, bueno, no tanto, ¿no? Tomando como base la distribución de las colonias de perros de las praderas del trabajo de Treviño y Villarreal del 98, este trabajo se realizó en el 99. Como ven en el mapa, pues son 4 estados, es una encrucijada de estados, y se visitaron las colonias, sobre todo los estados de Coahuila, Nuevo León, y las que están en San Luis Potosí. Se excluyeron las de Zacatecas por su poca representación. Actores en ese entonces mencionaban que eran 2% de su distribución, entonces no se consideraron. Lo que sé es que en el 2005 al parecer se reportó una reintroducción de esta especie, entonces son buenas noticias para la misma, ¿no? Se desarrollaron entrevistas, se diseñaron formatos de entrevistas, pero la aplicación de estas fue no de manera directa, no tipo censo, sino fue más que nada entablar la plática con los poseedores de las tierras, sobre todo ejidatarios, que es el tipo de tenencia de la tierra que predomina, para obtener la información. Se buscó siempre establecer un lazo de confianza con
con los propietarios para que ellos se aperturaran al diálogo y poder obtener toda la información posible de ellos. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues se visitaron 68 predios entre ejidos y propiedad privada. Más del 90% eran propiedad ejidal, un esquema de tenencia de la tierra que existe en México. 95% de las colonias que se visitaron en ese entonces estaban activas, entonces era una buena noticia para el tiempo que se realizó este trabajo. 46% de los predios tenían ganado bovino, que es algo muy, muy característico en los pastizales. 76% que llevan ganado caprino. Esto es algo que hay que considerar porque en este corredor desde San Luis Potosí hasta Nuevo León, Coahuila, pues hay mucha producción de ganado caprino que abastece el mercado de cabritos, de crías de chiva, de crías de cabra, para un alimento tradicional. Y menos del 10% de los predios contaban con ganado ovino equino. Entonces eso no es son datos muy considerables. Pero la parte de agricultura sí. Más del 80% de los predios que se visitaron pues, tenían actividades agrícolas y más de ese 40% arrendaban tierras para agricultura. Es un uso del suelo que se le da. Los ejidatarios rentan sus tierras para actividades agrícolas. Más del 70 y 60% cultivan maíz y frijol respectivamente. Como saben, en gran parte de Latinoamérica, pues, el cultivo de maíz y frijol son nuestros granos básicos, y esto se realizaba en aquel entonces en ese porcentaje. Aquí algo que hay que considerar, que prácticamente no se cubría toda la extensión de los predios, sino son actividades dedicadas al cultivo de temporal. 20% de los cultivos que en aquel entonces se llevaban a cabo estaban dedicados a la papa y el 15% estaba dedicado al cultivo de alfalfa. Algo que hay que tomar en consideración, que para el cultivo de la papa en esa región pues es mucho los insumos agroquímicos que se invierten, y en el caso de la alfalfa pues el consumo de agua es bastante considerable. Y eso se refleja en que el más del 50% de los predios que se visitaron pues eran riegos que basaban la agricultura predios que basaban la agricultura en esquemas de riego, y poco más del 40% en temporal. En más del 40% de los predios hacían uso de agroquímicos, como ya lo mencioné, pues se dedicaban al cultivo de la papa. Más del 45% de los entrevistados consideraron tener pérdidas por los perritos de las praderas. Esta es la parte más interesante, porque mucha gente se le preguntó en aquel entonces por qué consideraban a esta especie como una plaga o por qué tenían pérdidas. Y no tenían una razón sólida para este argumento, no la podían argumentar claramente. Solamente recuerdo un caso que me decían, no, es que en las madrigueras el ganado cae y se quiebra las patas. Digo, ¿y has revisado esos daños que se hacen en el ganado? No, es que se van corriendo. Digo, pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces, 40% de la población lo considera una plaga. Argumentaban también el consumo de los brotes en los cultivos que se realizaban, pero pues tampoco no daban argumentos sólidos para esto, ¿no? Algo interesante es que la gente en aquel entonces estaba considerando la interrelación que tenía el perrito de las praderas con otras especies, la importancia del ecosistema. En estos llanos se encuentran otras especies con algún estatus de conservación, como son los tecolotitos llaneros, la zorra norteña, el chorrito llanero y el águila real. Entonces es un ecosistema con bastante interacción, y estos apenas se tenía conciencia de eso. Sabían que existían otras especies y sabían la relación porque veían a los depredadores cazando perritos de las praderas, veían las migraciones de las especies de aves, entonces sí tenían una idea de esto, ¿no? Vamos a actualizar la información. Este trabajo se realizó en el 99
Entonces vimos, utilizamos la distribución de Treviño y Grande del 98 para hacer el trabajo de campo, y vemos que en el 2004 se hace otro trabajo por parte de la doctora Scott, por Laura, y vemos que hay una disminución en la superficie de las colonias, pues casi de más de 100 kilómetros cuadrados. Entonces, quiere decir que hay que seguir trabajando sobre la conservación y seguir consiguiendo información acerca de cómo se interactúa con esta especie y las actividades productivas. Algo interesante es que sobre esta especie se ha creado mucha conciencia. En medios de comunicación se difunde la importancia de la especie. Las organizaciones de la sociedad civil presentes tanto en Coahuila como en Nuevo León trabajan fuertemente en la conservación de la especie y en las interacciones que existen entre ellos los seres humanos. Ya hay programas de acción que está haciendo el gobierno de México sobre esto. ¿Y qué más se puede hacer? Bueno, pues seguir usando los instrumentos de gestión para seguir con la conservación del perro de las praderas, minorizar los efectos de daños o las interacciones entre sus colonias y los sistemas productivos, utilizando los ordenamientos, los planes de manejo, todas esas herramientas de gestión que existen. Hay que continuar con los programas de educación. Yo creo que la educación es un proceso continuo que no se termina hasta que te mueres, y es muy importante seguir trabajando con los niños. A mí me gustaría mucho ver la actualización de las percepciones de la gente que están en la zona de los llanos 20 años después de este trabajo, ¿no? Ver si seguían considerando a esta especie como una plaga, o ver qué más estaba pasando. Se están desarrollando tanto como por Pronatura, está muy activa en la realización de planes de manejo para diferentes especies que interactúan con los perros de las praderas. Entonces son avances y trabajos que siguen en marcha. Hay servidumbres ecológicas, zonas destinadas a conservación, con las cuales durante mi estancia en TNC, pues me tocaba revisar estos planes, estas servidumbres ecológicas. Entonces hay que seguir con esos esquemas de conservación, buscar la diversificación productiva para minorizar los efectos sobre las colonias de perros de las praderas por otras actividades productivas. Algo que me parece interesante es que seguir desarrollando trabajos sobre economía de ecosistemas y de biodiversidad para esta región. No es algo muy sencillo, pero yo considero que es hablar con un idioma con los que implementan sistemas productivos, es hablar de economía, hablar de pesos, y seguir innovando en sistemas de producción, ¿no? Hacer agricultura más inteligente, agricultura basada en ecosistemas. Todos, ver que los sistemas productivos sean más eficientes con un menor uso del territorio. Pero lamentablemente aquí es una lucha de seguir alimentando más gente con el mismo territorio, con una mayor demanda de productos. Entonces es algo muy complicado, pero tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, antes que nada, pues ya terminamos esta presentación. Un agradecimiento muy grande a WWF, que hace 20 años apoyó la realización de este trabajo, igual que Pronatura Noreste y Profauna México. Ahí están los datos, y pues yo doy por terminada esta presentación, que es más que nada algo de los anales, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Si gusta, podemos pasar a la sección de preguntas. Sí. Primero, Connie nos pregunta, ¿cuáles podrían ser los depredadores de los sinomis mexicanos? Mira, el sinomis mexicanos es pan de todos los días para los depredadores que están ahí. Tenemos águila real. Ahí, durante esa estancia, me tocó ver parejas de águila real cazando y comiendo perros de las praderas. Hay zorras norteñas, está el coyote o tejón norteño, el coyote. Están otras rapaces. Incluso hay problemas con perros ferales y gatos que cazan estos animales. Entonces,
Este es el pan de muchos depredadores. Hay un listado bastante considerable de depredadores para esa región, tanto rapaces como carnívoros, mamíferos. Gracias. Por aquí Marisa Sánchez nos pregunta, ¿sabes si todavía están usando los productores agrotóxicos y presenciaron mortalidad por ello en Perrito de las Praderas? Te voy a ser sincero, no sé si sigan usando agrotóxicos. El cultivo de la papa continúa y la papa en esa región meten muchos insumos, entonces no lo aseguro, pero casi puede seguirse usando los agroquímicos, agrotóxicos. Entonces hay que visitar, hay que seguir actualizando la información sobre esto, ¿no? Aquí un problema también bastante interesante es que algunos pobladores locales hacen consumo de perrito de la pradera. Entonces, pues imagínate el problema que se lleva con agrotóxicos y consumo de carne de perrito de la pradera. Claro, nos preguntan a Yeli Rivera si existe algún artículo científico que podamos consultar para ver con más detalle los resultados de la plática. Sí existe una publicación que salió en el mismo año que se realizó este trabajo. No se difundió como artículo científico. Se presentó en varios foros en el sur de Estados Unidos y en los estados que comprenden la distribución de perros de las praderas, pero sí existe. Si me mandan un correo, yo puedo conseguirles el artículo, la publicación en PDF. Muchísimas gracias. Si pudiera compartir la última diapositiva con su contacto para que nuevamente lo puedan buscar. Y Oscar Cid Mora nos pregunta si se puede hablar de ecoturismo como una opción sostenible de coexistencia con perrito de las praderas. Sí, claro que sí se puede hablar de ecoturismo, incluso lo que más podría hacer es turismo fotográfico, es una buena opción y en realidad son áreas bastante accesibles. Si tú vas de la Ciudad de México a la frontera norte por este lado, pues es una autopista prácticamente la que cruza los llanos y hay bastantes vías de acceso, tiene facilidades para el desarrollo de ecoturismo. Muchísimas gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas. Ahorita nos está compartiendo el doctor sus datos de contacto para todos quienes quieran conocer un poquito más sobre este tema. No sé si le gustaría añadir algún otro comentario. No, pues antes que nada agradecerles el poder participar sacar este trabajo del baúl de los recuerdos. Me entusiasma mucho que jóvenes estén interesados en estos problemas de coexistencia. Yo creo que deben de seguir trabajando en estos temas. Ahora fue interesante a raíz de esta situación sanitaria, la pandemia, las cuarentenas, donde muchas especies de fauna silvestre se vieron en sitios donde no se veían. Quiere decir que hay que seguir trabajando para mejorar la coexistencia con la fauna silvestre. Recuerde que el problema no es de la fauna, el problema es de nosotros. Y pues enhorabuena por esta iniciativa y ojalá sigan trabajando con esto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Quizá conformar una red entre expertos latinoamericanos en coexistencia que puedan ayudar a jóvenes que estamos iniciando en estos temas. Y bueno, terminamos un poquito temprano. Vamos a ir a un breve descansito en lo que llega Cristian Aguilar con la siguiente ponencia. Nuevamente, gracias, doctor, por el apoyo, por estar aquí con estos temas tan interesantes. Gracias.